Y ahora pues vamos a pasar a la parte final del curso. Estamos explicando la teoría de la explotación, que en la primera versión más completa y formalizada, que fue la de Rodbertus, ya tuvimos la ocasión de presentarla el otro día, pero que ahora, para retomar el hilo conductor, vamos a repasar. Decíamos que la teoría de la explotación es muy importante porque de forma explícita o implícita sigue dominando el ambiente y es el fundamento que se utiliza no solo para el movimiento sindical moderno, el socialismo moderno, para justificar todos los movimientos, sean políticamente derechas o de izquierdas, que justifican o apoyan la intervención del Estado en economía para redistribuir la renta, intervenir en ella, etc. Entonces es muy importante desde el punto de vista académico analizar desde el punto de vista científico cuál es la supuesta validez de esta teoría. Luego no podemos pasarla por alto. No es un tema ideológico ni político, sino que es un tema estrictamente científico, con independencia del posicionamiento político que cada uno de ustedes tenga o pueda tener. Lo que dice esta teoría, ya lo revisamos el otro día, es básicamente que todos los bienes económicos son producto exclusivo del factor trabajo, que a los obreros o trabajadores no se les paga el valor íntegro de lo que producen, que es a lo que obviamente tendrían derecho. O sea, si todo el bien económico es resultado del factor trabajo, es decir, de lo que el trabajador contribuye y no se le paga, pues entonces obviamente ahí hay algo raro, ¿no? Porque el tercer punto de la teoría, como lo explica Rodbertus, y todos ustedes han leído en la lectura, que es bastante detallada, de von Baber, correspondiente para el tema de hoy, pues argumenta Rodbertus que a los trabajadores, a los obreros, a los empleados se les violenta, se les coacciona para que acepten recibir menos que aquello que les corresponde, que es lo que han aportado al proceso de producción. Y esta coacción se lleva a cabo a través de diferentes instituciones. En el pasado, la institución de la esclavitud, que además es muy visual, muy obvia, y en el presente, a través de la institución, dicen los teóricos, encabezados por Rodbertus, de la explotación, a través de la institución de la propiedad privada y del contrato de trabajo por cuenta ajena. Fíjense ustedes que civilinos ponen al mismo nivel esclavitud con pues, el contrato de trabajo voluntario, pero por cuenta ajena, y el respeto a la propiedad privada de los que adelantan los salarios, que son los capitalistas o los empresarios. En todo caso, ellos argumentan que por estas instituciones, que van variando históricamente, se hace posible que se les extraiga una parte importante de lo que los trabajadores producen y no lo perciban ellos, que es lo que denominará luego pues, explotación o tasa de plusvalía, etcétera, en la terminología de Carlos Marx. Y la última conclusión es que el precio, ellos lo llaman valor de cambio de las cosas, está determinado en última instancia por el coste, que es coste objetivo de trabajo incorporado en las cosas. Pues bien, revisado y explicado y planteado por segunda vez lo que dice la teoría de la explotación, vamos ahora a coger el toro por los cuernos y a pasar a comentarla críticamente desde el punto de vista científico, y vamos a ver cómo no tiene ninguna validez científica y por qué razones. Luego vamos a presentar las innovaciones que introdujo en la teoría Carlos Marx y también criticarla, y con esto va a terminar la exposición de ella. Vamos a hacer básicamente 4 comentarios críticos a la teoría de la explotación, empezando de los menos importantes o relevantes a los más significativos, hasta llegar al que es definitivo. Entonces, el primer comentario, digamos el más light, es que aquí lo que está claro es que hay una contradicción, un razonamiento circular o algo raro, porque si dicen que todos los bienes son resultado del trabajo humano y que por tanto el precio de un bien viene determinado por el valor del trabajo, teoría objetiva del valor trabajo incorporado en la producción de ese bien, pues podemos hacer la siguiente pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que determina el valor del trabajo que se incorpora en el bien? Y entonces se quedan un poco así desconcertados los teóricos de la explotación. Bueno, pero brevemente contestarán, no, obviamente, el valor de trabajo viene determinado por los bienes necesarios que necesita el trabajador para mantenerse. Luego entonces, volvemos otra vez luego entonces, el valor de los bienes viene determinado por el valor del trabajo incorporado. Los mismos, sí. Y el valor del trabajo incorporado de los mismos viene determinado por los bienes, otra vez. O sea, de ahí viene el razonamiento circular.
Aunque también cabría hacer una interpretación retrospectiva desde el punto de vista temporal similar o paralela a la del teorema regresivo del dinero. Es decir, el precio del bien viene determinado por el valor del trabajo incorporado. El valor del trabajo incorporado viene determinado por el precio de los bienes, es decir, alimentos, vestidos, etcétera, que necesitó el trabajador para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que determina el precio de esos bienes? Pues el valor del trabajo incorporado para producir el año anterior esos bienes. ¿Y qué determina el valor de ese trabajo? A su vez, los bienes de los trabajadores que lo hicieron, y así para atrás, y entonces en el primer momento que estábamos desnudos, ¿qué es lo que determinaba? ¿Qué venía antes? Simplemente que, pues como Adán y Eva, que cogimos la mano y la alargamos y cogimos una manzana, ¿o qué? Bueno, dejo aquí apuntado, es el primer argumento, es el menos relevante, para que se vea la ambivalencia, o bien razonamiento circular, o potencial incoherencia en el razonamiento. Pero hay un segundo argumento más importante, porque fíjense ustedes que partía la teoría de decir que era falso, que todos los bienes económicos eran resultado del factor trabajo, la totalidad de ellos. Y esto es obviamente falso, puesto que existen unos bienes económicos de indubitable valor para el proceso de producción, que sin embargo no son resultado del factor trabajo y sin embargo tienen un importante precio de mercado, como bienes económicos de orden superior. ¿Cuáles son estos bienes? Pues básicamente los recursos de la naturaleza, es decir, están ahí dados, sirven para alcanzar fines de gran valor, son bienes económicos escasos, su contribución al proceso de producción es muy importante y sin embargo no son resultado exclusivo del factor trabajo. Entonces yo me encuentro en una selva pues un diamante y lo cojo, aunque sea en bruto, siempre voy a decir, sí, el resultado del factor trabajo, pues usted se ha tenido que agachar a cogerlo. Bueno, pues venga, la vida económica no es de sutileza, sino que es una cosa práctica. Pero lo que es obvio es que todos los factores que nos encontramos, recursos naturales, lo que se llama el factor tierra tradicionalmente en nuestra disciplina, no son fruto exclusivo del factor trabajo. Y esto ya de entrada haría que demolería toda la teoría de la explotación. Vamos a ver enseguida cómo el cuco de Carlos Marx se quiere inmunizar de esta crítica y cómo lo hace de manera subrepticia. Pero también es muy importante, dentro de esta segunda crítica, tener en cuenta que se produce una realidad muy importante en nuestra disciplina, en nuestra ciencia, y es que puede existir dos bienes que exactamente incorporen la misma cantidad de trabajo y, sin embargo, tengan un valor de mercado radicalmente distinto. El ejemplo que se pone, y aquí ya damos entrada y nos vamos aproximando al punto clave, al clavo definitivo que mata a toda la teoría de la explotación, es que toda la teoría de la explotación ignora el factor tiempo. Y les voy a poner un ejemplo que es muy visual. Vamos a suponer vino joven y vino añejo. Entonces, una botella de vino joven, 4 años, un crianza, y una botella de vino añejo, 20 años, un Vega Sicilia. Vamos a suponer que son de la misma bodega unos y otros, y tienen e incorporan exactamente la misma cantidad de trabajo, el mismo esfuerzo para recoger las uvas, el mismo esfuerzo de trabajo para convertirlas, todo igual, la misma cantidad de trabajo exactamente igual. Y sin embargo, uno vale la botella 10 veces más cara que la otra. ¿Y por qué es? Porque el factor tiempo, el periodo de espera que hay que superar hasta llegar al vino de calidad añejo, pues es 20 años en la bodega, y el otro a lo mejor solo son 4. Luego vemos también cómo hace aguas la teoría de la explotación desde este segundo punto de vista, no solo porque es falso que la totalidad de los bienes sean resultado exclusivo del factor trabajo, ahí están los recursos de la naturaleza, sino además porque no tienen en cuenta que dos bienes con la mismísima cantidad de trabajo incorporado pueden tener un valor muy distinto si es que el periodo de producción que conlleva hasta la maduración de cada bien es diferente. Conforme más largo es el periodo de producción, a igualdad de circunstancias, el precio o el valor del bien tenderá a ser más alto. Pero es que hay un tercer argumento, y vamos increciendo en contra de toda la teoría de la explotación, y es la siguiente, y es que la teoría objetiva del valor, en general, la teoría objetiva de que el precio está determinado por el coste, y en concreto la teoría objetiva del valor trabajo, de que es el coste del trabajo el que determina el precio de las cosas, es radicalmente falsa.
porque el valor no es algo intrínseco a las cosas, es decir, este pupitre no tiene valor per se, de forma objetiva, intrínseca, porque ha costado producirlo tanto, han intervenido tantas horas de trabajo, etcétera, sino que el valor es una proyección de la mente humana sobre los elementos del mundo exterior, efectuada por el hombre y la mujer que actúan y de manera prospectiva descubren que esos elementos del mundo exterior, bien sean porque se los encuentran como recursos naturales o porque los elaboran como bienes de capital, les van a ser de utilidad para, en un determinado proceso de producción constituido por una serie de etapas y combinados unos con otros, madurar en un bien de consumo que se considera que será demandado a un precio elevado por los consumidores el día de mañana. Luego, la relación no es que sea intrínseco, el valor está incluido allí, sino que es una proyección de la mente humana sobre las cosas. Es obvio esto y además hay muchísimas ilustraciones y podemos hacer muchísimas consideraciones. Usted puede meter todo el trabajo que quiera haciendo un cacharro absurdo y gigantesco y sin embargo carece de valor en el mercado si es que no satisface ninguna necesidad humana. Y además, si fueran los costes los que determinan los precios, no tendría ningún mérito, ni haría falta la creatividad empresarial. Todo proyecto empresarial, por el mero hecho de llevarse a cabo, tendría éxito, tendría garantizado que la recuperación del precio. He metido el coste y tengo garantizada la recuperación del precio. Si fueran los costes los que determinan los precios y no al revés. Y hemos dedicado todo el curso juntos y no hace falta que le demos más vueltas de diferentes puntos de vista, en muchas instancias, a argumentar, ver y constatar desde el punto de vista teórico e ilustrarlo empíricamente que el valor no es algo intrínseco a las cosas, sino que procede del espíritu humano, es decir, de la creatividad humana, de la proyección de nuestra mente sobre las cosas, o expresado de otra manera, que el valor es algo subjetivo, que procede del actor o sujeto, hombre y mujer, que interviene en cada proceso de producción. Y así llegamos al cuarto y último argumento definitivo, que es el que echa por tierra toda la teoría de la explotación. Porque cuando se dice, aceptemos efectos dialécticos, que hay que pagar la totalidad del precio de la cosa al trabajador, porque es el coste del trabajo incorporado el que determina con carácter exclusivo en su totalidad el precio de las cosas, se está pidiendo o exigiendo que se le pague al trabajador sensiblemente más de lo que contribuye al proceso de producción. Y si esto es así, como vamos a demostrar ahora, está claro que lo que sucede en una economía de mercado no intervenida, en un orden espontáneo del mercado, es que este supuesto detraimiento que se hace a los trabajadores explotándoles no es tal cosa, porque si no se les detrajera y se les quitara esa parte que claman los teóricos de la explotación y los marxistas como algo que se roba a los trabajadores, y no se les quitara esto, se les estaría abonando a los trabajadores sensiblemente más de lo que contribuyen al proceso de producción. ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo, porque en toda la teoría de la explotación se elimina el factor tiempo. Es decir, se ignora completamente que todo proceso de producción conlleva tiempo. Esta es la cruz de la insuficiencia teórica y del error científico gravísimo de toda la teoría marxista de la explotación. Ignora el factor tiempo. Porque una de dos, es muy sencillo, está claro, lo que estoy diciendo es obvio, la producción es algo instantáneo, que de manera milagrosa se produzca, sino que la producción conlleva tiempo. Lo hemos estudiado juntos. El tiempo se entiende en economía como la sensación subjetiva que tiene el ser humano conforme actúa y tiene que ir culminando las diferentes etapas del proceso de producción que ha imaginado como actor empresario, que tiene que ir por las que tiene que ir pasando una tras otra hasta llegar al tan ansiado fin. Conforme la economía avanza, los procesos de producción cada vez son más complejos y más prolongados y duraderos en el tiempo. Entonces, hay dos alternativas, una de dos. O usted, señor trabajador, quiere hacerse con la totalidad de lo que aporta al proceso productivo, nadie se lo impide. En una economía libre, en un sistema capitalista, en un orden espontáneo, nadie le impide a usted asumir el rol simultáneamente de trabajador,
de empresario que imagina el proceso de producción y de capitalista que ahorra. Lo único que tiene usted que hacer es crear una cooperativa. Nosotros trabajadores con otros 4, que somos personas que somos muy sensibles y no queremos que nadie nos explote, vamos a hacer una cooperativa. Pero ojo, hacer una cooperativa significa aportar nuestro proceso productivo, simultáneamente ahorrar para dotarnos de equipo capital, concebir un proceso productivo que esperemos que tenga éxito para satisfacer las necesidades de los consumidores el día de mañana y luego ir culminando las etapas temporales de ese proceso productivo hasta que eventualmente, transcurrido 1 año, 2, 3, 4, ya saben que conforme los procesos de producción, conforme la economía es más desarrollada, los procesos de producción son más prolongados temporalmente, hasta que después de X tiempo, 1 año, 2, 3, 4, cuando se culmine el proceso de producción, entonces nosotros, trabajadores, asumiremos íntegramente el valor de venta de los bienes que hemos producido. Pero esto de la cooperativa, que a nadie se impide hacer, y de hecho existen cooperativas, aunque tengan una importancia muy marginal y muy pequeña en las economías de mercado, estas cooperativas, que a nadie se les impide hacer, tienen una importancia marginal y residual. ¿Por qué motivo? Porque está constatado que a la inmensa mayoría de los seres humanos, en un entorno de libertad, deciden que no quieren ni esperar todo el periodo de tiempo que supone o que exige hasta llegar a la maduración para hacerse con la totalidad del bien producido, ni asumir el riesgo, la incertidumbre que supone la decisión empresarial de concebir todo el proyecto, la recombinación de bienes y servicios, ni poner todos los huevos en la misma cesta en lo que al ahorro se refiere. Es decir, que lo que vamos ahorrando no queremos tenerlo en la misma empresa, todos los huevos en la misma cesta, entre otras cosas porque si la empresa va mal, pues lo he perdido todo. La inmensa mayoría de nosotros preferimos entrar en un contrato, como si dijéramos, de préstamo, en el que unos, que son los que ahorran, nos adelantan hoy, lo que queremos es que hoy nos paguen, libre de polvo y paja, nuestro salario mensual, semanal o como sea, que ya saben que viene determinado por el valor descontado de la productividad marginal. Quiero que me paguen hoy. Y ya está, y yo no quiero asumir ni el riesgo ni la incertidumbre de la concepción empresarial del proyecto, ni quiero que lo que ahorre, ponerlo todo en esta empresa, porque si luego va mal, lo he perdido todo y me quedo con una mano delante y otra detrás. Lo que yo vaya ahorrando, prefiero pues por una parte ponerlo en mi casa, otra invertirlo en una cuenta de ahorro, otra en acciones de diferentes empresas en un fondo diversificado. No voy a meter todo en la cooperativa Mondragón o en Fagor. Y sobre todo, y lo más importante, es que no quiero asumir el periodo de espera. No me costea ningún trabajo solapar mi faceta como trabajador de la de ahorrador, es decir, la de capitalista. Y luego, una vez terminado todo el proceso de producción y viendo si ha tenido éxito o no, pues me quedo con el importe íntegro de lo que he producido. La inmensa mayoría de nosotros no queremos hacer esto. Entre otras cosas porque queremos que se nos adelante el sueldo, no podamos esperar 1, 2, 3 o 4 años y que se nos los pague regularmente para poder vivir todos los meses. Entonces, ¿quién me va a adelantar a mí el sueldo? Bueno, pues así han surgido unas instituciones que son las tan cacareadas y criticadas por los teóricos de la explotación, la propiedad privada, el derecho de contrato por cuenta ajena, etcétera, y que son una maravilla y son una bendición para la clase trabajadora en contra de lo que dicen los teóricos marxistas. ¿Por qué? Porque unos que son los que ahorran nos prestan y nos adelantan hoy el valor de nuestra aportación al proceso de producción y nos lo dan hoy. Y a cada uno tiende a pagársele, como hemos demostrado en clase, el valor de lo que aporta al proceso productivo, lo que se conoce con el nombre de valor descontado por de la productividad marginal, descontado por el tipo de interés. Es como si fuera un préstamo. Bueno, pues yo, que he ahorrado, te adelanto a ti, trabajador, te adelanto esto y tú ya puedes vivir. Con lo que yo he ahorrado, he dejado liberados, como si dijéramos, en las estanterías de las tiendas, etcétera, huevo, mantequilla, carne, ropa, etcétera, porque no consumo todo lo que he producido, ahorro, ¿no? Y te lo presto a ti, y tú recibes tu sueldo hoy, y con ese sueldo te alimentas, y con ese sueldo que compras, precisamente los huevos, la mantequilla, la ropa, etcétera, que como yo he ahorrado, la he dejado en las estanterías pendientes, ¿se da cuenta? Bueno, pues es obvio. Y entonces yo te presto hoy. ¿Y tú qué me das a cambio? Bueno, pues tú me das a cambio la propiedad íntegra del bien una vez que sea terminado. Es decir,
yo como capitalista o capitalista empresario, no solo te adelanto, sino que además he concebido la idea y además asumo el riesgo de que las cosas vayan mal. Y cuando llega y el proceso de producción culmina y se termina, me quedo con la totalidad de lo producido y lo vendo en el mercado. Eventualmente con un beneficio. Si las cosas van bien y acertado, descuento todos los gastos, incluyendo lo que he adelantado a los trabajadores, y me quedo con el beneficio. A lo mejor va mal y me he equivocado y suceden muchas cosas y pierdo hasta la camiseta, pero esto no supone ningún riesgo para los trabajadores que han percibido religiosamente su salario todos los meses. Precisamente por eso, entre otras razones, decidieron no crear una cooperativa ni asumir el correspondiente riesgo los trabajadores. Y la diferencia eventual, yo trabajo porque como empresario concibo, ahorro y llevo adelante todo esto porque espero obtener un beneficio. El beneficio puede ser beneficio empresarial puro, muy grande, si acertado en un proyecto empresarial muy bueno, pero tienden a ser efímeros en el mercado porque la propia fuerza de la competencia hace que los beneficios tiendan, como hemos visto, a igualarse. Y teóricamente, en un estado final de reposo o modelo de equilibrio que nunca se alcanza, ese beneficio tenderá a coincidir con precisamente la tasa de interés o tipo de interés respecto del capital adelantado paulatinamente a lo largo de todo el proceso de producción. Luego, si yo adelanto, vamos a suponer que como resultado de todo el proceso de producción, al final puedo vender con un beneficio razonable parecido al tipo de interés la producción por 100. Pongo el ejemplo del par de zapatos que ponía, por 100 euros. Bien, pues si vienen los sindicalistas, socialistas, marxistas, etc., no, es que esos 100 euros se los tiene usted que pagar hoy al trabajador porque es íntegramente el resultado de su esfuerzo. Miren, si yo le pago al trabajador 100 euros hoy, le estoy pagando sensiblemente más de lo que el trabajador ha producido, porque 100 euros hoy valen dentro de un año, supongamos que el tipo de interés es del 10%, 110, y sin embargo dentro de un año el resultado de su esfuerzo solo va a valer 100, que es por lo que vendo. Si usted me exige que la totalidad de lo que se produce dentro de un año, cuando se haya culminado el proceso de producción, con éxito además y sin asumir ningún riesgo, se le pague íntegramente al trabajador, hoy está exigiendo que se le pague al trabajador sensiblemente mucho más de lo que está contribuyendo al proceso de producción. Porque esos 100 dentro de un año, suponiendo además que, repito, haya tenido éxito el proceso, etcétera, hoy valen no 100, sino que valen al 10% de interés 90. Al trabajador le tengo que pagar 90. Pero si le pago al trabajador 90, todos los teóricos de la explotación marxistas y todos sus acrólitos dicen explotación. Está clarísimo, obvio, mirarlo. ¿Y cómo manipulan? Mirarlo. Son 100 lo que se lleva el cabrón del empresario y solo le han pagado 90. Es que te están explotando 10 euros. Se dan cuenta de la gran mentira de la teoría de la explotación, la gran manipulación, el gran engaño. Tiene un origen clarísimo desde el punto de vista científico, que es ignorar que el proceso de producción conlleva tiempo y que no son lo mismo 100 euros hoy, adelantados en forma de salario, que 100 euros dentro de un año, 5, 10, cuando termine el proceso de producción. Y que la prueba del ácido está que en una economía de mercado, en una economía libre, en un entorno de libertad, a nadie se le impone, pues ni se le prohíbe ni meterse en un convento, ni hacer un kibutz, ni crear todas las cooperativas del mundo que quieran, como los reformadores sociales cristianos que dijeron, la forma de acabar con el problema social es impulsar a nivel generalizado las cooperativas, la cooperativa Mondragón, impulsada por un clérigo, etcétera, y ellos suponían que con eso iba a ser la solución, la cuadratura del círculo, que iba a acabar con todos los conflictos sociales, y al final que quedó en nada, porque votando con los pies, con la cabeza y en libertad, la inmensa mayoría de nosotros optamos por el contrato de trabajo por cuenta ajena, porque es con gran diferencia lo que más nos conviene. Pero en todo caso eso es algo que tiene que decidir cada trabajador, y repito, si alguien, por lo que sea, no quiere aceptar ese adelanto, etcétera, ni a cambio de él transferir la propiedad de lo que aporta el proceso de producción al capitalista, a nadie se le impone aceptar ese contrato y puede perfectamente decidir asumir todo el riesgo y la espera creando una cooperativa. Y este es el argumento definitivo que echa por tierra toda la teoría de la explotación. La gran tragedia es que es perfectamente conocido desde hace casi siglo y medio y sin embargo no se estudia en las universidades. Fíjense ustedes, debería de formar parte de todos los programas de estudio de economía, de introducción a la economía en todos los departamentos del mundo.
Bueno, pues ahora vamos a dar un paso más y con esto ya vamos a terminar, porque viene el señor Carlos Marx, dice Hayek en el volumen 3 de Derecho, Legislación y Libertad, que los tres pensadores que más daño han hecho al género humano o a la humanidad, se lo digo como respuesta, vale la misma respuesta, pero en pequeñito por lo que usted plantea, son concretamente los siguientes, y por este orden. El que más daño ha hecho es Carlos Marx, gran diferencia, y el marxismo. En segundo lugar, dice Hayek, el gran psicólogo vienés Sigmund Freud. Sigmund Freud, porque de alguna manera como todos los comportamientos humanos son resultado de las obsesiones de la niñez, del sexo, del complejo de Edipo, de todo tipo de complejos, y entonces hay que hacer un análisis psicológico, etcétera, y psicoanálisis para ver tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final resulta que es justificable cualquier comportamiento, por aberrante que sea o antisocial, porque esto no es culpa del interesado, sino culpa de las obsesiones que ha tenido o de los condicionamientos sociales. Y claro, ¿qué es el mensaje que implícitamente se está enviando? Pues que se puede hacer lo que quiera porque nadie es responsable de nada. Y esto acaba, claro, con un ejército de adolescentes antisociales que hace imposible la cooperación social. Muy brevemente, a brochazos, explicar lo que dice Hayek en el volumen 3, Derecho, Legislación y Libertad. Y el tercero, que más daño ha hecho, es John Maynard Keynes, y no vamos a extendernos sobre esto porque ya lo hemos comentado in extenso en clase. Pero hoy vamos a dedicarnos al que más daño ha hecho con gran diferencia, que es Marx. Porque Marx introduce una serie de, entre comillas, innovaciones en la teoría de la explotación que desarrolla en extenso en los tres plúmbeos volúmenes que constituyen su obra magna titulada Das Kapital, el Capital. El primer volumen aparece en el año 1877, el segundo volumen en el año 1885, es decir, casi 20 años después, y el tercero, que fue un volumen muy esperado, se publicó con carácter póstumo una vez que él ya había fallecido en el año 1894. La teoría de la explotación está desarrollada básicamente en el primer y el tercer volumen. Y, repito, el tercer volumen se escribió con una enorme expectación porque resulta que entre el primero y el tercero, en el año 1871, surge de la mano de Karl Menger, de sus principios de economía política, la teoría subjetiva del valor y todo el análisis económico basado en la ley de la utilidad marginal, que es la que arrumba y echa por tierra toda la teoría de la explotación. Con lo cual todos los acólitos y seguidores marxistas se quedaron a la expectativa. ¿Qué va a responder? Algo tendrá que responder, señor Carlos Marx, a toda la revolución subjetivista de los austriacos. Y resulta que no respondió nada y se murió y se publicó de la mano de Engels el tercer volumen, y todos fueron raudos y veloces porque él dijo: prometo, y en el tercer volumen estará la respuesta, daré respuesta cumplida a esta amenaza, a todo mi edificio teórico que ha supuesto la revolución subjetivista de los teóricos de la escuela austríaca. Pero como vamos a ver enseguida, cuando fueron al volumen tercero, se llevaron un jarro de agua fría. La decepción fue generalizada porque no solo estaba en contradicción con el primero, sino que además no fue capaz de explicar ni demostrar nada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, porque fíjense ustedes, miles y miles de páginas con verborrea aparentemente pseudocientífica, pues esto envenena las mentes. Ya saben que todos los conflictos, guerras mundiales o no, genocidios, señorita, no habla, que me distraiga, no habla usted, que me distraiga, no me distraiga. Todos esos conflictos tienen su origen en ideas malsanas que surgen de pensadores y en la universidad, y que luego con un lag temporal se filtran en la sociedad y terminan causando un daño inmenso. Entonces, ¿cuáles son las, digamos, peculiaridades, novedades o innovaciones introducidas en la teoría de la explotación por parte de Carlos Marx? La primera idea, hay que decir, es que construye sobre lo que ya había elaborado Rodbertus, y que sus innovaciones tienen carácter como mucho periférico o secundario. Voy a comentarlas muy brevemente, concretamente pues 5 o 6. La primera es una vestimenta desde el punto de vista filosófico. Está el idealismo alemán de moda, Hegel también, y entonces, pues ¿cómo no vamos a utilizar
todo el esquema o armazón filosófico de la verborrea de los filósofos alemanes que crean una terminología que solo ellos conocen. Parece que conforme más obtuso sea el pensamiento, estamos ante un filósofo más inteligente y más profundo. Pero bueno, esa metodología hegeliana de tipo dialéctico es asumida, porque estaba muy de moda entonces por Marx, ya lo saben ustedes, tesis, antítesis, síntesis, las diferentes fuerzas productivas, luego hay una antítesis y luego hay la síntesis que vendría. Esto es simplemente que se utiliza, ser ustedes conscientes, esta vestimenta tan de moda de la filosofía alemana de la época que se introduce en el análisis marxista, la metodología dialéctica. Luego hay otra novedad, este era muy cuco, Marx, y enseguida se vio muy tocado con el argumento de que es falso que todos los bienes sean producto exclusivo del factor trabajo. Y entonces Marx, de una manera muy sutil y no nada clara ni explícita, y al final pues termina diciendo en el volumen 1 que lo que va a tratar de descubrir es el valor de las mercancías, de los commodities. Fíjense, no de los bienes económicos. Y en otro sitio, alejado, define las mercancías y dice que las mercancías son los bienes económicos producidos por el factor trabajo. ¿Ven ustedes con qué habilidad se saca de la chistera y salta a la contra, y trata de defenderse de la crítica demoledora de que era radicalmente falso en la enunciación de Rodbertus de la teoría de la explotación, que la totalidad de los bienes es el resultado del factor trabajo, porque él se excluye, se inmuniza, se pone un cinturón protector en la medida en que solo va a explicar cómo se determina el valor o el precio de las mercancías. ¿Y qué son las mercancías? Las producidas por el valor trabajo, con lo cual ya solucionado el tema. Otra, digamos, novedad o peculiaridad de Hayek es que se apoya mucho en argumentos de autoridad y recurre nada más y nada menos que a Aristóteles, que como ya vimos en el primer trimestre, no solo fue, fue un magnífico pensador, filósofo puntero, al que debemos muchas cosas en el ámbito de la epistemología, pero que sin embargo fue un torpísimo pensador en el ámbito social. Y así Aristóteles, pues de alguna forma, afirma que cuando hay un intercambio ello es el resultado de una igualdad, que si se intercambian dos bienes es que tiene que haber un común denominador o una igualdad entre ellos. Pues entonces esto viene como anillo al dedo a Marx, porque dice, bueno, todo intercambio tiene que haber una igualdad, ya lo decía el grandísimo Aristóteles, y por tanto un común denominador o algo que iguale a ambos bienes. Y yo me saco de la manga cuál es ese común denominador, dice Marx. Y ese común denominador es el trabajo socialmente necesario para producir ambos bienes. Luego fíjense del error de Aristóteles, que es decir que todo cambio implica una igualdad. Él lo asume, dice, bueno, pues si hay una igualdad en todo intercambio, ¿cuál es el común denominador? El trabajo socialmente necesario, que tendrá que ser el mismo, para producir ambos bienes. Pero aquí volvemos a lo que ya hemos visto, todo intercambio no es resultado, ni manifiesta, ni indica que hay una igualdad de nada, sino todo lo contrario, todo intercambio surge de una desigualdad, porque si no, no se llevaría a cabo. Donde hay una igualdad de fuerzas, el mundo de la física, la fuerza de este brazo con la de este, no hay movimiento alguno. En cambio, esto es simplemente, no me gusta hacer analogías con el mundo de la física, para que haya un movimiento de un sitio a otro tiene que haber una desigualdad. Y lo mismo para que haya un intercambio. Ya lo saben ustedes, todo intercambio exige y manifiesta una desigualdad. ¿Y una desigualdad de qué? De valoraciones subjetivas. Cada parte ha de valorar subjetivamente mucho más, aquello de lo que carece y tiene la otra, y la otra ha de valorar más lo que tiene ella y que lo que tengo yo le voy a darle a cambio. Y si no hay una desigualdad, no se cierra el intercambio. Intercambio que siempre se lleva a cabo voluntariamente porque ambas partes piensan que van a salir ganando como consecuencia de él. Lo que ha demostrado que erró gravísimamente Aristóteles. En el ámbito social cometió un gravísimo error, entre otras cosas decir que era imposible una polis de más de 100.000 personas porque jamás nadie sería capaz de organizarla. O sea, Aristóteles fue desastroso. Lean ustedes mi ensayo sobre el pensamiento económico en la antigua Grecia, que no tengo tiempo de desarrollar aquí más in extenso. Pero este error originario de Aristóteles le viene como anillo al dedo para dar respetabilidad científica y filosófica al gran Carlos Marx para decir, bueno, hay igualdad automáticamente, intercambio hay igualdad. ¿Y en qué son iguales? En el trabajo socialmente necesario. Por cierto, él se saca de la manga como común denominador el trabajo socialmente necesario, pero podía haber utilizado cualquier otro común denominador. ¿Por qué utiliza el trabajo socialmente necesario? Porque es el que le interesa a efectos revolucionarios y a efectos de construir su edificio erróneo y su teoría de la explotación.
Luego, la tercera contribución periférica, de considerar que todo intercambio manifiesta una igualdad, tomada Aristóteles, también queda desmoronada, destruida desde el punto de vista científico. Él introduce el concepto de plusvalía, a esa parte que supuestamente se le expropia por la fuerza al trabajador, la llama plusvalía, y dice que la manera práctica con la que se explota al trabajador para quitándole una parte de lo que él ha producido, que ya sabemos que es falso, se lleva a cabo haciéndole trabajar horas adicionales a las que no se le pagan. Esto es importante, esta cuestión de matiz. Es decir, se explota al trabajador, pero ¿cómo? Pues mira, yo te pago estas horas, pero tú me trabajas unas horas adicionales gratis. Esto es importante porque de alguna forma alimenta todo el movimiento sindical moderno de que siempre queremos trabajar menos. ¿Por qué? Porque como la idea es, que viene circulando, ya lo dijo Marx, de que se nos explota haciéndonos trabajar horas adicionales. Yo, por ejemplo, dando esta clase y sin que me la paguen, pues lo que vamos a hacer es, venga, a trabajar menos. 40 horas, pues no, 35, 30, 26, 27, 4 días, 3, 2, 1. Señores, que cada uno trabaje lo que quiera. Iba a decir, y no lo digo, lo que les haga a los cojones, que cada uno haga lo que quiera, unos querrán trabajar más, otros querrán trabajar menos, etcétera, cada uno aportando su proceso productivo. Pero todo el movimiento sindical moderno es, vamos a quitar a los empresarios, vamos a reducir la jornada laboral como una conquista social, y vamos a, en vez de 15 días de vacaciones, 30, y vamos, ya no se trabaja los sábados, y no se trabaja, y así sucesivamente. Luego, esta, digamos, peculiaridad del análisis de Marx también explica gran parte de lo que observamos, se plasma día a día en las luchas y en el movimiento sindical moderno. Hay otra innovación de Marx, que es la teoría del polilogismo. El polilogismo es una especie de truco intelectual para rodearse de un cinturón de seguridad y evitar cualquier crítica. Entonces, hay diferentes versiones de polilogismo, el polilogismo racista, el polilogismo de clase social, según el cual la estructura mental de la mente humana varía según la clase social a la que pertenezca el sujeto, y no es lo mismo la estructura mental proletaria que la estructura mental burguesa. Y por tanto, Marx introduce el polilogismo y dice, no, todas las críticas que me hagan los economistas no me valen ninguna porque son críticas sesgadas, introducidas por la estructura mental burguesa, que nada tiene que ver con la estructura proletaria. Los economistas califican de los psicofantes de la burguesía, como si estuvieran a sueldo, y por tanto todo lo que dicen, no hagan ustedes caso, señores trabajadores, porque está sesgado. Hoy cuando viene un economista muy brillante, como Bastiat, califica a Bastiat, dice que es el esgrimista, el exgrimista de la burguesía, pero no hagan caso de nada de lo que dice Bastiat, porque está sesgado. A su vez, el polilogismo tiene varios grados, desde el grado absoluto, es decir, todo lo que diga el otro no vale para nada porque está sesgado. Si es el polilogismo racista, no me vale para nada lo que diga usted porque es judío, ni lo que diga o de raza o de religión, o otros polilogismos como hoy en día, el supremacismo blanco o los polilogismos del LGTBI. Bueno, pero ya Mises explica que si se acepta el polilogismo, pues al final no cabe ninguna argumentación razonable con nadie. Usted es judío, yo árabe, no podemos hablar porque todos los que digan no vale para nada, pues su estructura mental es palestina, la mía. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues nada más el tiro en la nuca. Si no se puede argumentar en nada, el tiro en la nuca. Y luego también dice Mises, ¿y por qué? ¿En base a qué milagro? Carlos Marx, el hijo de un acaudalado abogado, la hiperrepresentación del burgués, lean ustedes sus memorias, sus biografías, especializado en dejar embarazadas a las chicas de servicio innumerables que tenía en su casa. ¿Por qué él, que es la representación, la quinta esencia de la burguesía, sin embargo, sí que recibe por infusión, no se sabe divina, que no, porque era totalmente ateo, la estructura mental de la clase proletaria para salvar a los trabajadores? ¿Y para qué hablar de Engels, su gran lacayo, por decirlo de alguna forma, y socio, que era la quinta esencia del explotador, era industrial textil en la revolución industrial? ¿Y por qué él, en cambio, Engels también sí que va a estar imbuido de la mentalidad proletaria, si es que el polilogismo no tiene ningún sentido? Y el polilogismo, ojo, sigue vigente
hoy en día, aunque no sea en la versión más extrema, en las versiones, digamos, laxas continuamente. No, es que tú ya se mira con desconfianza. Tú lo que vas a decir está sesgado. Todo lo que diga el profesor Huerta de Soto en términos científicos en clase está sesgado, porque tiene mucho dinero, es capitalista, que va a explicar a sus pobres alumnos, lo que les está es lavando el cerebro. Bueno, ¿soy yo el que lava el cerebro o es todo el estatismo el que les lava el cerebro a ustedes? ¿Soy yo el que voy contracorriente y les hago despertar su espíritu crítico y que piensen por sí mismos? ¿Soy yo el que evito que sean ustedes víctimas del pensamiento políticamente correcto? ¿O es al revés? Les estoy a ustedes lavando el cerebro y es el pensamiento políticamente correcto y todo el mundo estatista el que les está enseñando la verdad. La decisión la tienen que ver ustedes. Sean mínimamente perspicaces, porque el polilogismo, que sean sus versiones subrepticias y suaves y laxas, hoy está a la orden del día. Y muchísimas veces nos encontramos con personas y ya nos ponemos así. Que tú eres judío, contigo todo lo que dices seguro que estás sesgado. Que tú eres palestino, que tú eres del Opus, que tú eres ateo, que tú eres trans, que tú eres, estás sesgado, es una visión del mundo ya sesgada. Polilogismo. ¿Y para qué hablar del polilogismo nazi? Porque medía 2,10 metros Hitler, era rubio, no, Hitler era bajito, con bigotito y con una cara de judío, y como resulta que este señor está imbuido del espíritu ario. Todos los polilogistas es un truco del almendruco para inhibirse, defenderse de las demoledoras críticas que proceden del mundo científico. Pero sabemos que la ciencia hay que juzgarla con sus propios méritos y que lo importante es que el antibiótico o una vacuna funcione con independencia de que lo haya descubierto Fleming y que Fleming sea judío, en pocas palabras. Toda la teoría de la crítica del polilogismo les pueden ustedes ir a la acción humana, que las tienen ahí recogida y verla con detalle. Luego hay otra novedad importante, y es que también él quiere defenderse de las críticas, y ese sería la quinta novedad de Marx, y dice que como el socialismo vendrá inexorablemente con la certeza de las fuerzas de la historia, que no hay que pensar para nada cómo tendría que funcionar un sistema socialista. Que cualquier persona que ponga en duda esto, si va a llegar, si ya lo he demostrado yo en mis libros, que va a llegar el comunismo, el socialismo, la dictadura del proletariado. ¿Qué es esto de plantearse cómo podría funcionar tal cosa? Eso es socialismo anticientífico o no científico. Bien, bueno, pues es otra de las peculiaridades. Pero aquí luego llega Mises y dice, bueno, acepto efectos dialécticos todo lo que dice Marx. De acuerdo, que va a llegar. ¿Cómo va a funcionar eso? Viene Mises y demuestra que es teóricamente imposible que funcione. Una economía en la que no haya propiedad privada de los medios de producción. Es imposible el cálculo económico y la coordinación social. Supone una puntilla tremenda, porque se prohibió, hasta esa época era tabú, hasta el año 1920, cuando escribe Mises, su artículo era tabú. No se considera científico siquiera plantearse cómo podría funcionar. ¿Cómo vamos a plantearnos cómo podría funcionar la vida en el más allá si resulta que todos vamos a morir? Pues lo mismo, era tabú, no se podía plantear nada de cómo el más allá del socialismo iba a funcionar porque era inexorable su llegada. Y por último, otra peculiaridad de Marx, la inexorabilidad de la llegada era a través de un proceso de acumulación, es decir, una concentración cada vez más capitalistas, cada vez los capitalistas más ricos y millonarios, pero cada vez más pequeños. Y al final somos un grupo de 2 o 3 capitalistas que somos los propietarios de todo el mundo, y entonces todos los pobres esclavos de trabajadores hacen una revolución, les cortan el cuello y ya viene la dictadura del proletariado, un proceso de concentración continuo. Pero también los teóricos de la escuela austríaca y Mises demuestran que tal proceso de concentración es imposible que se lleve a cabo en una economía de mercado de orden espontáneo, porque conforme más se integra verticalmente una empresa, más pierde información de primera mano, más se asemeja al orden jerárquico estatal y más información de primera mano pierde y cálculo económico y por tanto ventajas competitivas y le empiezan a salir debajo de las piedras como hongos empresas competidoras. No existe tal proceso de concentración sin límite que eventualmente llevaría a la caída del sistema. Muy bien, pues ya hemos visto las novedades de Marx y las hemos criticado una a una y hemos visto cómo carecen de virtualidad y entonces solo nos queda comentar qué pasa en el tercer volumen,
porque se muere y todo el mundo, vamos a ver cómo este hombre puede solucionar este tema. Y cuando se llega al tercer volumen, la decepción es generalizada, porque, de acuerdo con la teoría marxista, el valor de cambio-precio tendría que coincidir con el coste incorporado, el valor del coste incorporado en las cosas, y resulta que hay muchos bienes que tienen un valor de precio diferente del coste. Lean ustedes el artículo, la conclusión a la que llega Marx, se lo saca la chistera, es que sí que se cumple, porque cuando llegue usted a la realidad y vea que no se cumple, las diferencias en un sentido se compensan con las diferencias en otro sentido. Y entonces, de manera agregada, como se compensan unas diferencias con otras, se cumple. Ya, pero qué monstruosidad me dice usted. O sea que si tiene el mismo trabajo el incorporado el diamante que el hierro, y sin embargo el diamante vale 1000 veces más, hay una diferencia ahí de 1000 veces a favor del diamante y 1000 veces en contra del hierro. Sí, pero también puede usted considerarlo desde el otro punto de vista, de que hay 1000 veces más a favor del hierro o en contra del hierro que del diamante, y se compensa una cosa con la otra y se queda en cero. O sea, es tal la aberración que el propio von Baberg, en el análisis que ustedes han visto, dice, parece mentira que se haya aceptado esto. La verdad es que la decepción fue generalizada y no hay nada más que ver cuáles son los comentarios, incluso de los socialistas más conspicuos. Por ejemplo, Sombart dice, bueno, está claro que ha quedado demostrado que la teoría de la explotación es falsa, pero es una forma de interpretar la realidad y además tiene es muy efectiva y muy práctica para conseguir impulsos a movimientos revolucionarios. Entonces se queda uno. Bueno, Oberstein dice, bueno, la verdad es que la teoría ha sido desmontada, pero es obvio, yo miro alrededor, que hay gente explotada. Hay gente pobre y gente rica, luego, por tanto, alguna base tendrá que tener esto. Esto es lo que dice Bernstein. En pocas palabras, ¿qué es la teoría marxista? Fíjense, los miles y miles de páginas de los 3 volúmenes lo podemos calificar como a Marx como un pseudocientífico. O sea, fue una persona que careció de la mínima honestidad científica que se puede exigir a un pensador. Tenía una falta absoluta de honestidad científica. Todo su montaje o entramado está realizado con una finalidad revolucionaria de tipo político. Por eso es correcta la calificación de Hayek y tenemos que ser conscientes del daño que ha hecho y sigue haciendo a millones de personas y a la humanidad. Y la gran tragedia es que hay millones de personas que han muerto o han sido sacrificadas por esta idea carente completamente de base científica. Y termino, para todos aquellos que sean ustedes de formación marxista y quieran entrar ya en los detalles, recomendarles de mi directo amigo, el tibio socialdemócrata y discípulo Juan Ramón Rayo, su obra, que es muy buena, aunque un poco sesgada hacia el equilibrio mainstream, y yo le habría puesto mucho más acento en los argumentos dinámicos austriacos, pero su anti-Marx es una obra de un enorme valor. Nos ha publicado, no solo en lengua española, sino en cualquier otra lengua, un análisis crítico sistemático tan detallado contra Marx como el que debemos a Juan Ramón Rayo. Y con esto, queridos alumnos, terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos y nos vamos para el seminario.